nuestras palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia, capaces de infligir daño y de remediarlo. Sabemos ya por numerosos estudios que unas expectativas positivas van a condicionar efectos favorables, que es de lo que estamos hablando ahora, del efecto placebo. Pero también, y yo diría que muchas veces se ven más en clínica, expectativas negativas van a condicionar efectos negativos, que es el efecto nocebo. Tenemos que intentar adentrarnos en esa coraza que el paciente muchas veces trae de serie y profundizar y conocer qué hay más allá de lo que ese paciente nos está mostrando, porque a veces cuando indagamos y profundizamos somos capaces de ver y de que aflore realmente cuál es el problema, cuál es la preocupación de esa persona. Lo veía un poco raro a la hora de actuar, lo veía desanimado, tal. Al final de la sesión me ha estado contando que perdió a su mujer hace un año y que llevaba 51 años con ella y que ahora mismo no tenía amigos, que no tenía nada, no tenía hijos. Y ahí es cuando dices, vale, a partir de ahora voy a tratar al paciente de otra forma porque sé lo que necesita y a lo mejor no necesita hacer tantas sentadillas y sin más hablar conmigo. Bienvenidos a Entiende tu Cuerpo, a un episodio más. Lo primero, daros las gracias por el apoyo. Últimamente estamos creciendo mucho, sobre todo en Spotify. Vamos a conseguir muchas cositas y seguir dando este apoyo. Ya estoy instalado en un nuevo país, en un nuevo trabajo, así que a partir de ahora podremos grabar muchas más cosas. Y hoy tenía muchas ganas de presentar a Sergio. Hoy vamos a hablar sobre el efecto placebo, algo que no solo interesa a los fisios, sino que creo que puede interesar a cualquiera que esté escuchando este podcast. Para ello hemos traído a un pedazo de fisio, también divulgador, autor desde hace poquito del podcast Si la camilla hablase. Así que lo primero que quiero que hagas, Sergio, es presentarte. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿De dónde vienes? Todo lo que quieras contarnos. Hola Antonio, pues lo primero darte las gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar contigo en este podcast. Un podcast que creo que es súper interesante y que aporta mucho no solo a la fisioterapia, sino a toda la gente que quiera aprender más sobre salud. Creo que has tenido invitados muy, muy, muy buenos, a los que yo no hago justicia, pero que espero aportar mi granito de arena. Y bueno, vengo de Ávila, soy de Ávila, trabajo en un hospital privado desde hace 7 años. Y creo que el tema que vamos a hablar hoy es muy interesante y muy oportuno porque, bueno, sabemos que hay muchos efectos dentro de los tratamientos que aplicamos y a veces pues nos olvidamos de que cosas que podemos manejar y cosas que podemos controlar en clínica pues pueden tener más efecto del que pensamos, ¿no? Entonces yo creo que es algo que necesitamos hablar y que necesitamos que tanto profesionales, ya no digo solo fisioterapeutas, sino como cualquier profesional de la salud, como pacientes, conozcan y se informen sobre ello. Vale, si quieres empezamos por los cimientos. Cuéntanos qué es esto del placebo, qué es el efecto placebo y un poco de su historia. Bueno, pues el efecto placebo yo creo que es uno de estos conceptos que es más fácil, es más difícil de definir que de conocer. Cualquier persona que preguntemos por la calle, yo creo que sabe qué es el efecto placebo y nos va a decir que, bueno, que es el efecto, seguramente el efecto que tiene una sustancia que es inerte, ¿no? Que bueno, se acerca bastante a la definición real, a la definición que propuso Safiro en el 1950-60, que decía que es el efecto terapéutico de una intervención sobre los sistemas, sobre sistemas que no deberían tener efecto de esa intervención. Es decir, como ves, es un poco enrevesada la definición, es un poco más compleja de definir que de entender, pero realmente lo que nos está diciendo es un procedimiento, una sustancia o cualquier intervención que no debería tener efecto sobre unos sistemas, pues sí que muestra efecto. Y esto es un poco como una paradoja, porque nos está diciendo que algo que no debería tenerlo sí que lo tiene. Entonces, ¿qué está pasando aquí, no? Y normalmente este efecto suele ir asociado a una connotación negativa, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo preguntaba a una alumna de prácticas que tenemos, porque como teníamos hoy esta entrevista, digo, voy a aprovechar y voy a contarle un poquito esto del placebo a esta alumna. Y le preguntaba qué era el placebo y ella me decía que
bueno, era un efecto que tenían cosas que no deberían tenerlo y que los pacientes se creían que tenía que tener efecto y que por eso funcionaba, ¿no? Era como culpaba un poco a los pacientes de que eso tuviera efecto, cuando realmente no es algo negativo de por sí, sino que puede ser incluso una herramienta que podemos utilizar. Luego veremos cómo debemos utilizarla para entrar dentro de los márgenes que nos dice la ética, ¿no? Porque al final podemos tener ahí problemas a la hora de interpretar que estamos engañando al paciente, pero que bueno, si lo utilizamos con cabeza y potenciando efectos de terapias que ya de por sí tienen efecto, pues podemos conseguir mucho más de lo que conseguiríamos sin tener en cuenta este efecto placebo, ¿no? Y realmente la palabra placebo viene de placere, ¿no? Que nos recuerda a la palabra placer, que significa complacer, agradar. Es una palabra que apareció por primera vez en la Biblia, en unos salmos en el siglo ya XIII, pero que no es hasta el siglo XVIII donde empieza a tener el significado que tiene hoy en día. De hecho, es muy curioso que el primer estudio que se hizo con placebo, la primera investigación que se hizo, la realizó el rey de ahí donde tú te encuentras ahora, el rey de Francia, Luis XVI, y lo hizo porque, bueno, no la hizo él directamente, sino que creó una comisión, pero había un tipo por allí que se llamaba Franz Mesmer, que era alemán, y que decía que había un fluido en el cuerpo que se modulaba en función de la gravedad, ¿no? Y que eso era culpable de muchas enfermedades y patologías, ¿no? Y esto nos suena un poco a cosas que se dicen todavía hoy en día, no me voy a meter en jaleos, pero bueno, yo creo que todos tenemos en la cabeza a qué nos referimos, esto de líquidos que se mueven y demás. Y este hombre alcanzó bastante fama, de hecho trató a personajes como el propio Mozart, ¿no? Entonces Luis XVI dijo, bueno, vamos a ver realmente si esto tiene algo de sentido o este tío es un poco vendehumos. Entonces lo que hizo fue formar una comisión con Benjamin Franklin, Lavoisier, gente que sabía un poquito de estos temas. Hicieron la primera investigación placebo, que era pues hicieron varias investigaciones. Una de ellas fue coger a personas y exponerlas a objetos que habían sido mesmerizados, como él lo llamó por su apellido, y objetos que no habían sido mesmerizados, es decir, que no tenían esa energía. Entonces, vieron que los pacientes respondían igual a ambos tipos de objetos y que no tenía que ver que el objeto hubiera sido mesmerizado o no. Entonces, esa se considera una de las primeras investigaciones placebo, a la que luego siguieron muchas otras. Por ejemplo, luego tenemos en el 1955 un anestesiólogo que trabajaba con heridos de guerra y que imagino pues, que en ese contexto tenía que probar cosas un poco locas para intentar paliar el dolor de los pacientes. Lo que hizo fue pues, probar el suero salino con pacientes como si fuera morfina. Les decía que era morfina y pacientes que tenían bastante dolor. Y ahí comprobó que podía conseguir efectos similares a la morfina utilizando un placebo. Y él hizo bastantes investigaciones, bastantes estudios y vio que este efecto pues, podía ser bastante potente, ¿no? Luego, es verdad que después se vio que no tenía en cuenta otros factores como la historia natural, la regresión a la media, ese tipo de variables que también hablaremos de ella y que pueden llevar a confusión. Pero bueno, fue un poco el que empezó, después de esta primera anécdota de Luis XVI, fue el que empezó ya a llevar esto un poco más de forma seria y que luego dio paso pues, a estudios como los que se han realizado en el dolor dental postquirúrgico, que son bastante conocidos también. Es donde se empezó a ver que el tratamiento abierto, es decir, que el paciente ve que se le está aplicando ese tratamiento, tiene mucha más potencia y mucho más efecto que el tratamiento oculto. Y de hecho, en algunos estudios vieron que cuando al paciente se le aplica un placebo de forma abierta, es decir, el paciente ve que se le está aplicando, el efecto es similar a cuando se le aplica un tratamiento real oculto. Es decir, que el hecho de que el paciente lo vea hace que ya el tratamiento tenga efecto de por sí.
Eso es súper interesante y luego explica también por qué en nuestro trabajo como fisios tenemos que tener en cuenta cómo administramos la técnica, cómo la vendemos, todo lo que es el ritual terapéutico, que a veces pasamos un poco por alto y que, bueno, está bien que de vez en cuando digamos, venga, pues estas cosas hay que tenerlas en cuenta y hay que repasarlas para que no nos acostumbremos a hacer siempre lo mismo y perdamos de vista estos aspectos tan importantes. ¿No? Y luego a lo mejor ya a los fisioterapeutas les suenan más nombres como Giacomo Rossettini o Fabrizio Benedetti, que son investigadores que ya han llevado esto más al campo, a la actualidad, y sobre todo Rossettini al campo de la fisioterapia, ¿no? Pero bueno, eso ya si quieres luego nos metemos más con ello. Yo creo que la definición y la historia ya está un poco clara para que la gente tenga la base de lo que es el efecto placebo, de dónde viene y cómo se han ido construyendo los cimientos a lo que sabemos hoy en día, que es mucho, y que se han hecho desde a partir de los 2000 han sido muchas las investigaciones que se han hecho, ya no solo en el campo del dolor, sino también en otras patologías como el Parkinson, la depresión, es decir, ya enfermedades que ya no son tan, no tienen ese componente tan subjetivo como piensan algunos, ¿no? Bueno, pues vayamos por parte. Lo primero, muy interesante, la historia del placebo. No la conocía y me ha llamado mucho la atención. Luego, respecto a lo de cómo podemos usar el placebo en fisioterapia, algo que tenemos que desarrollar ahora durante el podcast, porque creo que es casi la parte más importante de este podcast. Y luego, respecto a lo que has estado hablando de que le has preguntado a una alumna de prácticas, yo también he querido hacer eso y he preguntado a amigos míos qué pensaban sobre el placebo. Obviamente, al no ser sanitarios, pues su definición se ha alejado un poco más quizá que la de tu alumna, pero sí es verdad que lo veían como algo negativo, como algo que no venía bien. Entonces quiero lo primero preguntarte si tú lo ves como algo positivo, negativo o simplemente algo inherente, algo que está ahí. A ver, es verdad que si le preguntas a alguien que haga mucha investigación, te va a decir que el efecto placebo pues es negativo porque te, te puede alterar muchos resultados porque, respondiendo a tu pregunta, ahora sí, es inherente al tratamiento. Entonces, claro, es muy difícil aislarlo. Entonces, todos los ensayos clínicos que se hacen pues se basan en comparar una terapia con un placebo, intentando simular todo lo posible esa terapia, porque así lo que intentas hacer es quitar, ver realmente cuáles de los efectos son específicos, porque cuando optamos por un tratamiento hay una parte. Esto hay que imaginárselo como si tenemos una columna con tres trocitos, ¿no? Una parte de la columna entera sería el tratamiento completo, pues una parte de esa columna es el efecto específico, ¿vale? Y otra parte que se divide en dos es el efecto inespecífico. Dentro de ese efecto inespecífico tenemos los factores contextuales, de los que luego hablaremos, que es todo el contexto del paciente, pero también del terapeuta. Y luego tenemos los sesgos de confusión, que es lo que hemos hablado un poquito antes, que son la regresión a la media, la historia natural. Entonces, claro, esa barrita tú no la puedes separar tan fácilmente. De hecho, en los estudios en los que se compara un grupo sin tratamiento para ver realmente cuáles son esos sesgos de confusión, esos factores de confusión, con un grupo placebo y con un grupo de tratamiento, al final tampoco son del todo específicos porque los efectos interactúan entre sí. Entonces, si tú tienes un paciente que a lo largo de las semanas va encontrándose mejor, pues claro, su expectativa, que eso hablaremos luego de esta palabra, que es yo creo que el eje central de todo el efecto placebo, su expectativa va a mejorar. Entonces, eso ya está a lo mejor aumentando exponencialmente el efecto de los factores contextuales. Entonces, claro, es muy difícil aislarlo porque no puedes separar todos los factores de la persona. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, es algo inherente al tratamiento, pero que a veces a la hora de investigar efectos específicos de ciertos tratamientos, pues puede ser un poco negativo, ¿no? Pero yo, si me tuviera que quedar con algo, diría que es algo inherente y que si se utiliza adecuadamente puede ser incluso algo positivo. Vale, esto lo explicaremos luego porque a lo mejor nos está escuchando alguien y dice, ¿cómo que algo positivo? Luego explicaremos cómo podemos sacar provecho, entre comillas, de algo que es inherente, cómo podemos jugar con esto para que en nuestra consulta, en nuestra clínica, las cosas salgan a favor del placebo. Si quieres, para no perdernos mucho, vamos a hablar de esto que has comentado, de cómo pueden afectar la expectativa y las experiencias previas y después de lo que es la regresión a la media y la historia natural, la patología, que para mí son dos pilares, como tú has dicho, de los tres, muy, muy, muy importantes. De hecho, son más grandes que
que el efecto específico y de los que muchos fisios no tienen ni idea, y fisios, sanitarios y pacientes. Vale, pues si te parece, primero vamos a hablar de las expectativas, que es uno de los 3 mecanismos claves en el efecto placebo, ¿vale? Los 3 son las expectativas, el condicionamiento y la comunicación o relación terapeuta-paciente, ¿vale? Lo que involucra ya la interacción. Entonces, las expectativas yo te diría que es el más importante de todos, porque sabemos ya por numerosos estudios que unas expectativas positivas van a condicionar efectos favorables, que es de lo que estamos hablando ahora, del efecto placebo. Pero también, y yo diría que muchas veces se ven más en clínica, expectativas negativas van a condicionar efectos negativos, que es el efecto nocebo, ¿vale? Que luego comentaremos algo. Entonces, claro, sabiendo esto, por un lado es importante valorar esas expectativas, saber cómo acude el paciente a nuestra consulta, saber qué creencias tiene sobre el tratamiento que le vamos a aplicar, sobre si cree que le puede ayudar o no, porque eso va a condicionar mucho también nuestra actuación. Luego nosotros, en base a esas expectativas, por ejemplo, imaginemos que el paciente tiene expectativas positivas, ¿no?, en un tratamiento que coincide con el que nosotros le vamos a aplicar porque es el que creemos que le viene bien en base a la evidencia científica más actual y lo que sabemos en ese caso particular, ¿no? Pues en ese caso lo que tenemos que hacer es potenciar esas expectativas, ¿no? Tenemos que reforzar esas expectativas positivas, ¿no? Pero ya viene con un trabajo hecho importante. Pero en el caso contrario, que es muy habitual, el paciente va a venir con unas expectativas negativas. Es decir, que nosotros, lo muy habitual hoy en día, ahora que sabemos que el ejercicio es tan importante, pues nosotros queremos aplicar al paciente un programa de ejercicio terapéutico, pero el paciente tiene expectativas muy bajas con ese tipo de tratamiento, ¿no? Pues aquí tenemos 2 formas de trabajar con esas expectativas. Por un lado, a nivel más cognitivo, ¿no?, que sería todo el tema de educación, intentar optimizar esas expectativas, explicarle al paciente por qué lo que él espera no es lo más necesario, por qué necesita este otro tratamiento. Pero claro, esto no es sencillo muchas veces. Si imagínate que el paciente tiene una creencia instaurada de hace 20 años y vienes tú, que Pepito, que te conoce desde hace 10 minutos, y le vas a decir que no, que esa creencia no tiene ningún sentido y que lo que tiene que hacer es otra cosa completamente distinta. Claro, es un choque, ¿no? Es un choque bastante frontal y muchas veces cuesta. Entonces, a veces, bueno, tenemos que ceder un poco con ciertas expectativas para luego ir poquito a poco dándole la vuelta con ese trabajo cognitivo a nivel de educación, ¿no? También tenemos otras estrategias para intentar modificar esas expectativas, que son, pues, directamente la violación de esas expectativas con ejercicio, con realidad virtual, terapia manual, ejercicio terapéutico, orientado a modular síntomas, ¿vale? Pues el típico trabajo con foco externo para que el paciente vea que esa expectativa negativa que tiene él o ella con respecto al ejercicio, pues no está fundada, ¿no? Porque realmente lo puede hacer y que incluso luego se encuentra mejor. Entonces, podemos actuar a nivel cognitivo con la educación o podemos actuar a nivel más relacionado con la propia experiencia del paciente, pues con ese trabajo más directo, ¿no? Entonces, bueno, son formas que tenemos los terapeutas de trabajar con esas expectativas, pero lo primero, y donde veo yo que hay un problema, es en la valoración. Muchas veces no nos paramos a valorar las expectativas de ese paciente. Y es verdad que a veces nos cuesta hablar de esas cosas, ¿no? Y preguntarle, ¿y qué esperas de la sesión? ¿Y qué esperas de la patología? ¿Cuánto crees que vas a tardar en recuperarte? ¿No? ¿Qué crees que deberíamos hacer? Ese tipo de cosas a veces son conversaciones que no nos gustan tener y que nos podrían facilitar mucho el trabajo y evitarnos luego sustos y disgustos a medio o largo plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que eso es un trabajo importante y una autocrítica que tenemos que hacer muchos, porque yo creo que es algo que nos pasa a todos. Y también investigar sobre las experiencias previas de ese paciente, que tiene mucho que ver con las expectativas. Lo que el paciente espera del futuro guarda mucha relación con lo que el paciente ha recibido del pasado. Entonces, esas experiencias previas, si han sido negativas, pues probablemente las expectativas con respecto a ese tratamiento van a ser negativas. Y si han sido positivas, las expectativas van a ser positivas. Entonces, indagar en esas experiencias, qué tratamientos le han realizado, cómo le han ido esos tratamientos, pues también es importante luego a la hora de entender el porqué de esas expectativas, ¿no? ¿No te ha pasado a ti alguna vez que conforme llega el paciente a consulta
ya sabes si va a ser, dependiendo del paciente obviamente, pero sabes si va a ser más fácil o menos llevarlo a tu terreno, se va a recuperar mejor o peor. Y muchas veces lo sabes simplemente cuando hablas con él, simplemente con la primera anamnesis ya sabes cuántos meses va a estar allí o... Tal cual. Y es más, te diría que hay veces que ya conozco a los pacientes y me da igual por lo que vengan, que sé que ese paciente va a ir bien. De hecho, ahora me viene a la cabeza alguno, uno en particular, que es una persona súper optimista, que confía muchísimo en la fisioterapia, además en el ejercicio, que cada vez que viene dice, "Bah, yo sé que esto me va a venir bien, que esto es lo que necesito, y a ver si en 3, 4 días ya lo tenemos hecho, porque esto siempre me ha ido bien, y a ver si me mandas unos ejercicios". Da igual que sea el hombro, da igual que sea la rodilla, da igual, el paciente, ese tipo de paciente va a ir bien porque sus expectativas son muy buenas y ahí te das cuenta de realmente cuál es el poder de las expectativas y cómo puede eso potenciar el efecto del tratamiento, ¿no? Que luego influye mucho más a veces eso que el propio tratamiento en sí. Creo que todo el mundo que haya trabajado de cara al público, sobre todo si es con pacientes, sabe de lo que estamos hablando. Y si no lo sabe, es que algo no ha hecho bien. Y luego el caso contrario también. Ese paciente que entra por la puerta y tú dices, tiene un esguince, pero me da a mí que se va a atragantar un poco este. Porque Sí, ya sí, ves que hay sí. ahí Eso. factores psicosociales que son complicados y que, bueno, luego efectivamente muchas veces se comprueba que son problemas que duran más de lo que podrían durar si solo hacemos caso a la biología y a la patología, pero sabemos que somos mucho más que tejidos y que la persona pues abarca mucho más que su propio cuerpo y su ligamento o su menisco, ¿no? Entonces, Efectivamente. Así es. Y luego el otro bloque del que hemos hablado y el que también explica un poco por qué se recupera nuestro paciente o cuándo se recuperan bueno, nuestros pacientes. eso es. Esto es lo que se denomina sesgos de confusión porque nos pueden alterar un poco los resultados. Y esto no es placebo como tal, sino que esto es simplemente pues, l- factores que están ahí. Y da igual que hagas tratamiento o no. De hecho, cuando se valora esto en pacientes, son pacientes con una patología que no se incluyen en ningún grupo y se ve qué pasa. Y hay muchos que mejoran sin tener ningún tipo de tratamiento, ¿no? De hecho, hay estudios que hablan de que un 50% de los efectos pueden ser de este tipo, ¿no? Relacionados con la historia natural, con la regresión a la media. Entonces, claro, ¿qué es, por ejemplo, la historia natural? Pues la historia natural es, eh, decimos que algo está autolimitado cuando tiene un principio y tiene un final. Es decir, sabemos aproximadamente cuánto dura. ¿Vale? Pues, por ejemplo, pues un embarazo dura 9 meses, pues sabemos que eso es así. Eso no se puede cambiar. Pues en un esguince de tobillo, por ejemplo, sabemos que el ligamento tarda en cicatrizar X tiempo. Pues esa es la historia natural. Una ciática, sabemos que tenemos unas semanas donde hay una fase más aguda, luego otras semanas donde hay una fase más subaguda que el dolor disminuye de intensidad y luego el proceso puede tardar entre 3 y 6 meses en resolverse del todo o algo más. Pues eso sabemos que es su historia natural y que realmente eso depende de la biología más de lo que nosotros hagamos. Ahí nosotros lo que podemos hacer es acompañar, educar, generar un contexto favorable, modificar síntomas, estrategias de afrontamiento, pero lo que dura es lo que dura. Y tú no puedes hacer que un ligamento cicatrice más rápido, igual que si te haces un corte en el brazo, no vas a hacer que salga una cicatriz más rápida y se cure antes por hacer nada. Entonces, ese es el tiempo que mínimo dura un proceso. Y eso es la historia natural. Y a lo mejor te viene un paciente a consulta que está en la fase final de ese proceso y hagas lo que hagas va a mejorar, pero porque está ya en esa fase final de la historia natural, ¿no? Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta, que está ahí. Y mucha gente dice, pero es que si hay muchos procesos con historia natural, entonces ¿qué hacemos los fisioterapeutas? Bueno, pues es que a lo mejor a veces tenemos que intentar bajar un poco nuestro ego y no creer que somos dioses y que podemos modular y modificar procesos biológicos. Esos procesos son así y ya está, y podemos hacer muchas otras cosas, pero hay otras que no, donde no tenemos, por mucho que nos cueste decirlo, donde no tenemos nosotros poder ni capacidad de actuar. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no?
también por nuestras expectativas, que hemos hablado de la de los pacientes, pero las nuestras también son importantes, ¿no? Lo que esperemos del paciente, y a veces esperamos una recuperación milagrosa en un tiempo muy corto y eso a veces no puede ser así. Y luego otro aspecto importante, que es la regresión a la media, hace referencia pues, a un fenómeno estadístico que nos dice que si tenemos una variable con un valor muy alto o muy bajo, lo más probable es que en próximas mediciones ese valor tienda a la media. Es decir, que si viene un paciente con un dolor de 3 meses de evolución y el día que viene con nosotros tiene un 10 de 10 de dolor, pero lo normal es que ese paciente tenga un 5, es probable que el próximo día que venga esté mejor, pero porque va a tender a esa media. Es decir, es raro que se mantenga en un 10 si lleva 3 meses con un 5, ¿no? Entonces, ese fenómeno estadístico también explica muchas veces por qué cuando el paciente viene peor, que suele ser cuando el paciente viene, porque el paciente viene cuando está peor, pues luego por qué mejora un poco independientemente de lo que hagamos. Y esto es importante porque lo que hagamos va a hacer que el paciente asocie su recuperación a eso. Entonces puede ser peligroso, sobre todo si utilizamos alguna pseudoterapia, porque el paciente va a asociar esa pseudoterapia a la mejoría y va a decir, pues he mejorado por eso, qué bien viene eso, y va a reforzar sus expectativas con respecto a ese tratamiento. Entonces, eso es importante y también nosotros tenemos que tener en cuenta eso y comentárselo al paciente. Decirle, mira, lo normal es que mejores, pero bueno, no tanto por esto que hayamos hecho, por el masaje o por los TENS, sino bueno, porque lo normal es que el proceso fluctúe y que si venimos aquí arriba, el próximo día vengas un poquito más abajo. Entonces, esos son factores que influyen en el resultado del tratamiento y que se suman a los efectos específicos y a los factores contextuales. Perfecto. Cuando hablo con mis colegas sobre esto, algunos piensan qué difícil es la fisioterapia y otros piensan qué fácil es la fisioterapia porque solo tienes que tener en cuenta ciertos factores, jugar bien con los placebos y luego el efecto específico de lo que haces es poquito. Pero realmente yo lo veo como algo más complicado, como que tienes que llevar años de experiencia y tienes que tener cierto conocimiento para poder unir bien todos estos pilares y que el resultado sea el que esperas. Creo que es bastante más complejo, no complicado, sino complejo de lo que pensamos muchas veces. Claro, porque es exactamente lo que tú dices. El hecho de que sea complejo nos indica que no lo podemos predecir ni controlar. Entonces, podemos tener en cuenta ciertas variables, ciertos factores, intentar potenciar todo esto, pero claro, no sabemos cuánto va a ser el efecto que obtenemos de una parte, cuánto va a ser el efecto que obtenemos de la otra. Entonces, eso hace que sea muy complejo, que hay mucha incertidumbre y tanto para nosotros como para el paciente. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que hacer también para no volvernos locos, porque a veces con la complejidad lo que nos pasa es que nos aturullamos y realmente decimos, va, al final volvemos al punto de inicio, que es que esto es tan complejo que mejor que haga las cosas como las estoy haciendo. Pero tener en cuenta que dentro de esa complejidad, pues tenemos que conocer primero lo que hay, conocer los factores que pueden influir e intentar jugarlos a nuestro favor. Aunque no vayamos a saber si lo potenciamos un 20%, un 30%, un 40% o nada. Pero bueno, sabemos que está ahí, sabemos que hay estudios que lo han medido, sabemos que funciona, pues hay que jugarlo a nuestro favor. Me quedo con una frase que escuché en tu podcast que decías que el paciente ha mejorado a pesar de ti y no gracias a ti. Y eso es algo que se puede ser un buen resumen de todo lo que hemos hablado, que muchas veces, pese a tener un fisio como tú, el paciente ha sido capaz de salir de este embrollo. Me hizo Y bastante que gracia muchas cuando la veces, escuché. sí, porque muchas veces yo ahora lo veo, pero yo pienso en el pasado cuando yo veía a un paciente y a lo mejor era un paciente en el que yo solo tenía que acompañar, educar y darle un empujoncito y hice una intervención que le dejó al paciente reventado. Y hay veces que tienes que decir, bueno, aquí a lo mejor es más importante lo que no haga que lo que haga. Porque a veces el paciente va bien, sobre todo cuando ves que el paciente va mejorando, te dice que se encuentra mucho mejor, que le queda ahí un poquito ya, tú conoces la historia natural del proceso, sabes que va todo bien, sabes que está cumpliendo los plazos, pues ahí sé cauto,
sé consciente de tus limitaciones y acompaña, educa y haz cositas que veas que no van a alterar mucho ese proceso que ya va bien. Al final, si eso ya va cuesta abajo, tú simplemente acompaña al paciente en esa cuesta, no le agarres y le sujetes, déjale que llegue al final, ¿no? Entonces, eso también es importante porque a veces tenemos que pensar en en no hacer más que en hacer. Sobre todo porque el objetivo final, y debería ser siempre así en la fisioterapia, es que el paciente mejore, no fliparnos nosotros y que el paciente nos vea como dioses. Ya está, con saber eso, y si vamos viendo que va bien, a veces Sí. hay que no meternos cebos, que eso es creo que la parte más importante de la fisioterapia, el qué no hacer. Mm. Para mí eso me he dado cuenta que me ha ayudado más el qué no decir o qué no hacer que el qué hacer. Si quieres, vamos a centrarnos en el qué hacer, y también ligado a esto podemos hablar también del placebo. Nada más llegar a un paciente a consulta, cómo podemos jugar con el placebo o qué sí podemos hacer para controlar esto que está inherente en el tratamiento. Bueno, pues yo creo que aquí ya nos metemos en lo que es todo el contexto, ¿no? Los factores contextuales, que son todos aquellos aspectos que pueden influir en la mejoría o el empeoramiento del paciente, es decir, en el proceso del paciente. Entonces, lo que nosotros podemos hacer como fisioterapeutas, antes incluso de que llegue el paciente, pues es trabajar ciertos aspectos como el entorno donde nosotros trabajamos. Al final es importante que tengamos una buena decoración en nuestra clínica. El paciente va a valorar pues, que esté todo ordenado, que tengamos, por ejemplo, si tenemos algún diploma en la pared, pues el paciente suele valorar eso positivamente. También valora tema del sonido, que no haya mucho ruido, aunque hay cosas que, como yo comento en el podcast, que si tienes obras justo un día en la puerta, pues eso va a alterar seguramente esa intervención, pero bueno, no lo puedes modificar, pero hay otras cosas que sí. El olor, que tengas un olor agradable en la sala. Si es posible que la sala tenga vista al exterior, que la temperatura sea agradable, pues esos aspectos, ¿no? Que a veces pasamos un poco por alto, la mesa despejada, que no estén todos los papeles por ahí tirados, los bolis, que dé la sensación de que no cuidamos el orden. Ese tipo de cosas, pues antes incluso de que lleguen los pacientes, lo tenemos que trabajar, ¿vale? Porque eso va a ser la primera impresión que se lleva el paciente. Lo primero que va a ver va a ser la sala, incluso la sala de espera, cómo está la sala de espera, y a nosotros, ¿no? Y es importante también, eso es algo que me gusta a mí mucho decir, que cuidado con las salas de espera, porque hay veces que el paciente en una sala de espera puede adquirir expectativas muy negativas. Por ejemplo, si le toca esperar con el típico paciente que catastrofista, con una visión muy negativa, que todo le parece mal, pues como hable un par de minutos con él, va a entrar hundido. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque la gente se contagia de lo que los demás transmiten, y esas expectativas también ahí pueden modularse. A lo mejor el paciente viene con muy buenas expectativas, pero ya uno le dice, buah, llevo viniendo aquí 6 meses y estoy igual, estoy peor, y ya entra y ya te ha tirado todo el trabajo por la borda, por muy bonita que tengas tú la sala. Entonces, claro, eso es importante, ¿no? Todo el tema relacionado con el entorno, el ambiente, el acceso, incluso si se puede aparcar cerca o no, porque el hecho de que imagínate que no se puede aparcar cerca, tiene que dar muchas vueltas y el paciente ya entra rebotado, ya viene cabreado y ya entra de mala leche. Pues todo eso influye. Luego, características del propio profesional, pues la ropa que lleves, el uniforme, que seas educado, que seas una persona con experiencia. Si viene recomendado el paciente por otro paciente, pues también las expectativas van a ser mejores. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí hay una cosa que a mí me genera dudas de el paciente que valora más positivamente. Un profesional serio, distante, que se le ve seguro en su forma de actuar, pero que no sonríe, o un profesional más cercano, más dicharachero, más alegre. Pero yo creo que esto también depende mucho del paciente, y ahí también entra en juego el perfil del paciente, incluso la edad, ¿no? Porque la gente más mayor pues suele preferir a lo mejor un profesional de más edad
aunque sea más serio, pero que muestre seguridad, que tenga muchos años de experiencia, aunque lleve sin leer un paper 20 años, pero bueno, el paciente le ve ahí detrás de su mesa y aunque no se levante, pero ya esa seguridad que transmite, ¿no? Y esa autoridad, pues ya el paciente le tranquiliza y le reconforta. Sin embargo, a lo mejor gente más joven, como tú, como yo, pues preferimos un profesional más cercano, que le veamos más empático, que entiende de lo que hacemos, de lo que nos pasa, que es más alegre, que sonríe más. Entonces, claro, también un poco las características del profesional tienen mucho que ver con las expectativas del paciente y eso se retroalimenta a su vez. Entonces ahí eso también es importante tener en cuenta ante quién estamos, ¿no? Aunque muchas veces hay cosas que no se pueden modificar. Por ejemplo, lamentablemente yo veo muchos pacientes pacientes hombres que prefieren que les traten hombres. Y eso es una pena y no es muchas veces modificable, ¿no? Entonces, y esa expectativa está ahí y suele ser habitual en gente más mayor, pero bueno, es algo que está ahí y que es difícil de cambiar. Y son creencias a lo mejor muy arraigadas y aunque sean muy obsoletas y muy arcaicas, están ahí dentro de la cabeza de ese paciente y en el primer contacto ya eso empieza a aflorar y eso empieza a hacer ya su trabajo, ¿no? Y luego, por muy bien que hagas tu intervención y por muy bien que hagas tu abordaje, pues todo eso a veces pesa mucho más. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Parece una tontería, pero es que es muy fácil tener estas cosas en cuenta. Mucho más fácil que otras cosas que sí, a las que sí le hacíamos caso y esto hay algunas cositas que es simplemente tener un ambientador. Sí, 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 sí. Y un día ponerte en el lugar del paciente, que es algo que pocas veces hacemos. Es decir, mira, yo entro aquí y ¿qué quiero encontrarme? Y empiezas a ver que hay cosas que dices, coño, esto lleva aquí 5 años, pero esto no tiene ningún sentido. Esta silla aquí en medio, ¿qué pinta? Esto qué feo es, esto tal, no pega ni con cola. Cosas así que tú dices, esto impacta. Y a veces no nos damos cuenta porque estamos tan centrados en qué vamos a hacer, en qué ejercicio le voy a mandar, en cómo voy a estimular el cuádriceps, en qué terapia manual le voy a aplicar. Entonces, y cosas muy básicas que podemos arreglar en una tarde, no las tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que valorar. Y luego también en tema de tratamiento, que eso es muy importante porque ahí también podemos tener y debemos tener en cuenta qué expectativas va a tener el paciente con el tratamiento, con la forma de administración, con el tipo de tratamiento. Por un lado, del tipo de tratamiento ya hemos hablado, que va a depender mucho de las experiencias previas. Y por otro lado, hay diversos estudios que nos hablan, por ejemplo, de que los pacientes tienen mayores expectativas con tratamientos invasivos. Eso es un hecho. El paciente espera más mejoría de un tratamiento invasivo que de un tratamiento no invasivo. Y yo ahora, por ejemplo, aplico muy poquita punción seca. Y de hecho, los casos en los que la aplico es cuando el paciente viene con unas expectativas súper altas de que ese tratamiento le va a hacer efecto. En otros casos, no. Pero sabemos por diversos estudios que el paciente valora más positivamente una terapia invasiva. También el paciente suele valorar positivamente una terapia que parece ser una tecnología novedosa. Y por eso hay muchas clínicas que parecen la NASA porque tienen una cantidad de aparatos que son súper modernos y que el paciente los ve y flipa en colores. Y dice, "Jo, esto tiene que ser muy bueno, si tiene muchas luces y hace muchos sonidos y esto tiene que ser increíble". Además, como las hacen con ese aspecto tan futurista, pues claro, las hacen con un sentido y que al paciente le entre por los ojos y lo vea y diga, esto tiene que ser bueno. Y ahí está ese efecto también contextual del tratamiento. También sabemos por diferentes estudios que el paciente valora más positivamente una terapia que es cara. Tú le dices al paciente, te voy a poner esta máquina que me ha costado 80.000 euros y el paciente ya sabiendo que esa máquina es muy cara, pues seguramente tenga unas expectativas más favorables, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de cosas nos explican por qué hay cosas difíciles de cambiar y hay aspectos que es difícil modificar
pues como que todo este tipo de fisioterapia avanzada, entre comillas, tenga tanto éxito. Y muchas veces no es tanto por el efecto específico de esas máquinas, sino por todo el contexto, por lo bien que él se vende, por toda la tecnología que hay ahí, todo lo novedoso que parece. Y eso tiene un efecto muy potente a nivel de ritual terapéutico. Y eso, pues, con los que trabajamos fundamentalmente con ejercicio terapéutico, aunque sabemos que a día de hoy es lo que más evidencia tiene, pues no tenemos ese plus, no tenemos esa forma de potenciarlo, ¿no? Porque el ejercicio no tiene una máquina muy cara que lo aplique. Entonces, es el propio paciente el que lo realiza. Esto es un tema bastante polémico y controvertido, pero bueno, yo también te quiero preguntar si al final a X técnica, que puede ser incluso una pseudociencia, le sumamos el placebo y acaba teniendo un efecto positivo en el paciente, ¿por qué no debemos de usar estas pseudociencias o por qué sí usar otras técnicas con mayor validez científica? Yo tengo una opinión más o menos clara al respecto, pero me gustaría saber la tuya. A ver, el problema de las pseudociencias, por un lado, es que se suelen basar en técnicas, en intervenciones que no tienen ningún tipo de evidencia científica, incluso a veces no tienen ni plausibilidad biológica, porque hablan de cosas como las que comentábamos al principio, de Mesmer, ¿no? En el siglo XVIII, de unos fluidos que cambian según la gravedad. Es algo que no se ve. Claro, eso no tiene ni siquiera plausibilidad biológica, entonces ya partimos de un error de base. ¿Cuál es el peligro de esto? Pues por un lado que estás aplicándote un tratamiento sin evidencia que puede o no ser peligroso, porque bueno, si te ponen las manos sobre el cuerpo y te dicen que te están moviendo algo que tienes ahí, pues muy peligroso no es. Pero claro, el otro problema es que puedes abandonar ciertos tratamientos que sí que tengan evidencia y sí que se sabe que tiene un efecto específico. Y esto, bueno, se ve mucho con muchas enfermedades que lamentablemente hay pacientes que abandonan tratamientos con evidencia científica por someterse a pseudoterapias que no tienen efecto negativo, pero les están privando de los efectos positivos de las otras terapias. Entonces, eso es también muy peligroso. No solo lo que hace la pseudociencia en sí, sino lo que deja de hacer la ciencia que no se está aplicando a ese paciente. No sé si coincide con tu opinión. Sí, sí, mi opinión iba un poco encaminada en eso, en la narrativa que al final estamos dando al paciente y que no es lo mismo en nuestro campo, a lo mejor no se ve tan claro, pero en un campo como la oncología, en el que abandona un tratamiento que literalmente es vida o muerte, pues ahí sí es verdad que sí que hacen mucho más la pseudociencia, pero también en nuestro campo al final el darle, aunque tenga mucho placebo en ese paciente, una narrativa incorrecta, puede ser que a largo plazo juegue en su contra a la hora de tener unos estilos de vida más sanos, a la hora de su relación con el fisioterapeuta o con otros profesionales sanitarios. Entonces creo que si podemos utilizar técnicas con validez científica y a esas técnicas sumarle lo que sabemos del placebo para que sean más positivas, genial. Pero creo que ahí está el punto ético de hasta qué punto podemos usar técnicas y... Vale. Lo último que me gustaría ya hablar de este tema por cerrar es lo que hemos hablado antes del nocebo. Igual que utilizamos el placebo para algunas cosas positivas, el nocebo no tiene nada positivo y muchas veces viene de nuestra parte, es decir, por palabras que decimos, ¿hasta qué punto puede afectar en tu experiencia algo mal dicho o un mal diagnóstico o una etiqueta en un paciente? Sí, mira, si te parece, antes de entrar con el nocebo, también para entender muchas cosas del nocebo, eh, sí que me gustaría contar para la gente que nos esté escuchando, que a lo mejor no está tan familiarizada con el tema, es que cuando hablamos del efecto placebo, no hablamos solo de efectos psicológicos o subjetivos, que mucha gente piensa que es algo únicamente de psicología, ¿no? Porque hablamos de expectativas, de creencias, cosas que parecen un poco etéreas, pero todo esto tiene un sustrato neural. Creo que es importante dejarlo claro porque es en lo que más se ha investigado en estos últimos años y donde resultados más sorprendentes se han obtenido. Porque, por ejemplo, se han visto cosas tan curiosas como que con el efecto placebo se consigue
activar opioides endógenos, es decir, los opioides que tenemos nosotros de forma endógena, es decir, que son los que fabricamos nosotros mismos, que los opioides, para quien no lo sepa, pues la morfina es un opioide, hay drogas que son opioides que disminuyen el dolor, pero también los fabricamos nosotros. Y se ha visto que el efecto placebo puede potenciar la fabricación de estos opioides. Y esto es muy interesante porque ya nos conecta eso que decíamos más psicológico con un sustrato físico, un sustrato neural y cambios que se están produciendo ahí realmente, ¿no? Que es lo que yo le decía a esta alumna, digo, esto que tú me estás diciendo está bien, pero claro, te estás dejando de lado algo muy importante y es que se ha visto que eso genera cambios. Ya no es solo el paciente cree que le va a funcionar y le funciona porque se lo cree, ¿no? No, eso está generando unos cambios que se pueden medir, que son objetivables. Ya salimos del campo de lo subjetivo y nos vamos a lo objetivo. Con el tema del Parkinson, se ha visto también que hay un aumento de la activación de dopamina, que sabemos que tiene mucha importancia en la enfermedad del Parkinson. Se le dice a un paciente que se le va a aplicar un antiparkinsoniano, pero en realidad se le aplica un placebo. Y se observa que se produce una mayor activación de dopamina y que además ese aumento de activación de dopamina se asocia con una mejora en los síntomas. Y ya estamos hablando, ya no hablamos solo de analgesia placebo, ya no hablamos solo del dolor, estamos hablando ya de una enfermedad con unas manifestaciones que son objetivables, ¿no? Entonces, en la depresión, por ejemplo, tenemos una investigadora española que está en Estados Unidos, en la Universidad de Pittsburgh, que es Marta Peciña, que está consiguiendo cosas asombrosas con pacientes que tienen depresión, pero una depresión además severa, y donde con antidepresivos placebo consigue efectos en el estado de ánimo, consigue efectos positivos en esos pacientes, ¿no? Aplicándoles un placebo que ellos piensan que es un antidepresivo, pero que realmente es suero salino. Y se ve que mejora tanto la expectativa como también el efecto después de esa aplicación. Entonces son cosas que ya nos hacen pensar en esto es más serio de lo que a veces pensamos. Esto va más allá de hacerle creer al paciente que algo va a funcionar y engañarle. No, esto ya no es solo, ya no hablamos de engaño, esto hablamos de efectos medibles, objetivables, que están ahí y que son muy serios. Entonces, eso yo creo que es importante dejarlo claro, que hay muchas investigaciones ahora a este respecto y que cuando hablamos del dolor no hablamos solo de que el paciente cree que le duele menos o el paciente percibe menos dolor de forma subjetiva. No, ahí están ocurriendo cambios y están habiendo una analgesia. Y además a nivel cerebral se ha visto por resonancia magnética funcional que en pacientes sometidos a placebo hay una mayor activación de áreas relacionadas con la inhibición, con los sistemas de inhibición descendente del dolor y una menor activación de áreas relacionadas con el procesamiento del dolor. Entonces, ya estamos viendo cambios también medibles tanto a nivel cerebral como a nivel de ciertas sustancias como pueden ser los opioides, ¿no? Entonces, yo creo que esto también para ahora entender el tema del nocebo, que también va un poco en ese sentido, entender que el daño que podemos hacer con nuestras palabras o con nuestras intervenciones o con lo que le decimos al paciente. Nuestras palabras son muy poderosas. Como decía Albus Dumbledore, nuestras palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia, capaces de infligir daño y de remediarlo. Entonces, podemos generar un efecto nocebo si esas palabras son inadecuadas, pero también podemos generar un efecto placebo si esas palabras son las adecuadas. Pues me ha encantado estos últimos 5 minutos de entrevista, vamos, lo subiré seguro porque me ha gustado mucho todo lo que has comentado, me ha parecido una maravilla y además que no había caído yo tanto en ese aspecto tan de que realmente hay cambios a nivel de opioide, hay cambios a nivel endógeno, que es verdad que muchas veces pensamos que es algo más en marcadores subjetivos y no tanto en marcadores objetivos de dolor y de otro tipo de patología. Al final también sabemos que el efecto nocebo pues genera también una serie de cambios, ¿no?
a nivel cerebral, se han observado cambios, los contrarios prácticamente al placebo, igual que en el placebo se producían por expectativas positivas, en el nocebo se produce lo contrario porque las expectativas son negativas. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que le decimos al paciente, etiquetas diagnósticas que para nosotros no son dañinas, pero que al paciente le pueden generar una idea equivocada de lo que le está pasando. Pues temas relacionados con el desgaste, ¿no? Hablar de que su columna tiene desgaste o de que su rodilla tiene desgaste, al paciente le genera una idea de que, bueno, esa zona de su cuerpo está dañada y de que eso ya no es reversible y quizá tenemos que hacer ciertos cambios y en vez de hablar de desgaste, hablar de cambios normales con la edad, ¿no? Algunos pequeños cambios que nos puedan ayudar a que el paciente no perciba esa sensación de amenaza tan importante luego en el pronóstico. Mensajes como los que oímos habitualmente por parte de algunos profesionales sanitarios, como tienes la espalda de una persona de 80 años o no puedes flexionar tu columna o no puedes hacer sentadillas porque son malas para las rodillas o ten cuidado con las malas posturas, siéntate bien. Ese tipo de mensajes sabemos que por un lado están obsoletos, no tienen ya ningún sentido a nivel científico, pero por otro lado generan una idea equivocada al paciente de lo que es el cuerpo humano, de cómo funciona todo y de realmente también eso lo que hace es generar un cambio en su conducta. Porque si el paciente piensa que cierto movimiento va a dañar sus estructuras, lo que va a hacer es pensar que eso es peligroso. Entonces va a modificar su conducta para evitar esa acción que es peligrosa. Entonces, claro, eso ya genera un círculo, ¿no?, de miedo, evitación, conductas que lo que hacen es perpetuar ese estado. Y a veces una palabra que para nosotros o para el médico o una frase que, bueno, no le damos mucha importancia, para el paciente puede ser el desencadenante de una conducta que perpetúe su estado, ¿no?, de enfermedad. Entonces, debemos tener en cuenta que nuestras palabras son como, en un estudio leí que nuestras palabras son como una pasta de dientes, que una vez que salen del tubo ya es muy difícil volverlas a meter. Entonces, tenemos que tener mucha responsabilidad con lo que decimos. Nuestras palabras salen, nosotros a veces hablamos sin pensar, sobre todo cuando llevamos muchos pacientes, pero para ese paciente es una palabra que le ha dicho un profesional con cierta autoridad y que sabe sobre el tema. Entonces, eso va a generar y va a dejar un pozo muy profundo que puede ser la raíz que luego haga que crezca una idea que se transforme en una conducta negativa, ¿no? Exactamente. De hecho, he tenido muchísimos ejemplos de estos, de tanto de pacientes que venían con un diagnóstico, con una etiqueta o algo dicho por un sanitario que no debería de haberle dicho, como caso en el que yo he dicho algunas cosas que luego a la larga he dicho, ¿por qué le habré dicho esto? Y a la siguiente sesión incluso se lo he tenido que explicar no, esto no le hagas tanto caso, que realmente quería decir aquello. Y ahora con la barrera del idioma, que estoy en otro país, me pasa bastante más. Claro. Y creo que es mi mayor, ahora mismo es mi mayor problema, el decir algunas cosas mal por una barrera de lenguaje que luego afecta a los pacientes de manera notoria en su recuperación. Sí, sí, porque muchas veces lo hacemos sin mala intención, ¿eh? Y yo incluso he cometido esos errores de hablar con un paciente, decirle algo que luego tú reflexionas y dices, uy, yo creo que esto por la cara que ha puesto, por luego lo que me ha dicho, creo que o no lo ha interpretado bien o yo no me he explicado bien. Eso es algo que, bueno, también tenemos que ser conscientes de que a veces sin ningún tipo de maldad, pues emitimos mensajes que pueden ser erróneos y que pueden contribuir al efecto nocebo. No tiene por qué ser un mensaje con mala intención, que yo creo que la mayoría de nosotros y la mayoría de profesionales sanitarios no tienen mala intención, ni los que dicen que las sentadillas son peligrosas, ¿eh? Yo creo que simplemente piensan que es así. A esas personas lo que les falta, lo que les falta seguramente sea algo de actualización, pero yo no creo que nadie sea malo por naturaleza ni quiera que el paciente tenga una peor recuperación por lo que ha dicho, pero sí que en ese sentido tenemos que ser responsables y, por un lado, estar al día, actualizarnos, saber lo que le tenemos que decir al paciente y, por otro lado, saber transmitir y formarnos en habilidades comunicativas, que yo creo que es algo que nos falta mucho a todos, lo que se llaman las soft skills, las habilidades blandas,
que son aspectos que, bueno, dejamos ahí un poco aparcadas porque consideramos secundarias, pero si revisamos todo lo que hemos visto ahora, podemos entender que el medio, ¿no?, por el que transmitimos nuestra información, que son las palabras, es muy poderoso y por tanto formarnos en cómo comunicamos, en adaptar el lenguaje, algo tan sencillo como adaptar el lenguaje al perfil del paciente, intentar no interrumpir. Sabemos que los sanitarios tardamos de media 11 segundos, 10 segundos en interrumpir a un paciente. Es muy poco. Dejémosle que hable, dejémosle que se explique, hagamos preguntas abiertas, no seamos tan cortantes y hagamos solo preguntas de sí o no, porque muchas veces con esas preguntas, aunque el paciente se vaya por las ramas, podemos sacar algo de fondo que va a ser mucho más interesante que lo que nosotros podamos obtener con preguntas muy estructuradas y con historias clínicas muy guionizadas. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. No mirar mucho al ordenador. Yo a veces me doy cuenta de que estoy apuntando en el ordenador y que no le estoy mirando al paciente a los ojos y a veces digo, mira, esta consulta no voy a apuntar nada. Lo que me acuerde luego lo escribo y ya está. Y te das cuenta de que a veces al paciente le viene mucho mejor que tú le escuches de forma activa, que tú empatices, que él perciba que realmente te estás interesando por su historia y que no estás simplemente transcribiendo lo que te está contando. Ese tipo de cosas para mí son mucho más importantes de lo que pensamos y tienen que ver con esas habilidades blandas que se relacionan con la comunicación. Pues ya sabéis, a formarse en habilidades blandas, a jugar con el placebo para sacar lo positivo y no solo lo negativo, y a tener cuidado con lo que decimos porque pesa y mucho en la persona a la que se lo decimos. Si quieres, Sergio, para acabar con un buen sabor de boca, bueno, yo vi, de hecho te conocí con este post, un libro que a mí me encanta, que me lo he leído cuando he querido aprender inglés, cuando he aprendido francés, me lo leí de pequeño en español, que es El Principito, y que a mí me marcó mucho. Y tú hiciste un post relacionando ciertas frases del Principito que te habían marcado, relacionando con la fisioterapia. Me pareció muy interesante y si quieres leernos alguna y decir por qué o qué te enseñaron en cuanto a la fisioterapia, pues te lo agradecería. Sí, pues la verdad que me gusta que saques este post porque es uno de los que he hecho con más cariño, porque bueno, todos mis posts son bastante frikis, sobre todo los antiguos. Hay de Dragon Ball, de Juego de Tronos, tengo ahí de La Casa de Papel, de un montón. Yo creo que no he dejado ninguna serie ni ninguna película sin tocar, pero este libro es uno de mis favoritos y le tengo especial cariño porque da igual cuando me lo lea, que siempre la enseñanza y el aprendizaje que obtengo es diferente, porque es de estos libros que realmente cuando lees este libro te estás leyendo a ti. Es como ponerte frente a un espejo y ver realmente cuáles son tus pensamientos, porque es un libro que cambia de significado cada vez que lo lees. Entonces, cuando lo leí la última vez, que estaba muy metido en el tema de la divulgación, vi que había enseñanzas que tenían mucho que ver con la fisioterapia y que se podían extrapolar muy fácilmente, ¿no? Y algunas de ellas que te voy a leer, Antonio, son estas que a mí me parecen que la verdad que son de referencia, ¿eh? Hay una frase que dice el Principito, que es, bueno, lo dice el narrador, que es el piloto, pero dice, el Principito jamás renunciaba a una pregunta una vez que la había formulado. Y esto yo creo que tiene mucho sentido en nuestro contexto porque tenemos que ser curiosos, tenemos que querer conocer más. Al final es esto que todos tenemos de niños, esta curiosidad innata, ¿no? Preguntamos por qué, por qué, por qué, que nuestros padres se hartan de nosotros porque no pueden darnos respuesta, pero es algo que es bueno, porque eso nos hace aprender, nos hace crecer, nos hace preguntarnos por el origen de las cosas, no estar conformes con lo establecido, siempre pensar en si esto es así por algo o realmente hay un cambio que pueda darse o simplemente ser consciente de que, bueno, no conocemos todo, pero que tenemos que intentar cuestionarnos lo que ya existe. Entonces, para mí es importante que los fisioterapeutas, por un lado, seamos conscientes de que no sabemos todo. De hecho, yo cuanto más aprendo, más consciente soy de que más ignorante soy y menos cosas sé, porque me doy cuenta de que a más conocimiento, más lagunas de conocimiento se abren. Pero por otro lado, bueno, intento, si hay algo que no sé o viene algún paciente que
tiene alguna patología o algún síntoma que yo no conozco, pues intentar investigarlo y no quedarme nunca con la duda. Y eso yo creo que es un hábito también que es importante. Esa curiosidad, yo creo que los fisioterapeutas y todos los profesionales la tenemos que tener porque hace que crezcamos y que no nos acostumbremos ni nos conformemos con lo que está establecido. Luego hay otra que dice: hay que ser paciente. Te sentarás al principio un poco lejos de mí, así en la hierba, pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. Esto se lo dice el zorro, que es el que representa la amistad, y le dice al principito que, bueno, que vaya con cuidado con su relación porque tendrá que ir poco a poco ganándose su confianza, ¿no? Y eso no te recuerda a nuestra relación con los pacientes, a esa confianza que poquito a poco vamos adquiriendo, esa alianza terapéutica, esa relación que el paciente muchas veces acude a nosotros sin conocernos o nos conoce de oídas, y tenemos que ir trabajando esa relación poco a poco, a fuego lento, cocinándola para que se vaya fraguando y consigamos un vínculo que potencie todos esos factores contextuales que hemos visto. Entonces es importante tener en cuenta que cuando llega el paciente no nos conoce de nada y que tenemos que ir trabajándonos esa confianza, que no por haber venido ya se va a creer todo lo que le digamos y ni se va a poner en nuestras manos con los ojos cerrados, sino que tenemos que trabajar todos los detalles, todos esos matices para que esa alianza terapéutica se vea reforzada. Y yo creo que esta frase va perfecta para lo que hemos hablado aquí hoy. Y la última, que creo que es la más conocida del Principito, que es la que sale siempre en todas las imágenes del Principito, que es: no se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Y aquí el significado es obvio, pero en nuestro contexto hace referencia a que el paciente, bueno, tiene un mundo interior mucho más profundo del que a veces aparenta en el primer contacto con nosotros, y nosotros tenemos que, con esas habilidades comunicativas, con esa capacidad de interactuar con el paciente, pues intentar profundizar, no quedarnos solo en la superficie, no prejuzgar al paciente. El paciente que viene a vernos está sufriendo, es un paciente que viene vulnerable y que no quiere venir a vernos, viene porque no le queda otra opción y porque ve que somos una posible ayuda. Entonces, tenemos que intentar adentrarnos en esa coraza que el paciente muchas veces trae de serie y profundizar y conocer qué hay más allá de lo que ese paciente nos está mostrando. Porque a veces, cuando indagamos y profundizamos, somos capaces de ver y de que aflore realmente cuál es el problema, cuál es la preocupación de esa persona. Creo que esto resume todo lo que hemos hablado hoy, todo el contexto, todas las experiencias previas. Detrás de cada paciente hay un mundo, hay una historia que puede ser más grande, más bonita, más fea, pero hay una historia y hay que descubrirla. Y descubriendo esa historia vamos a poder ayudarle mucho más y a manejar esos factores que no son tan específicos, pero que ya hemos visto que pueden llegar hasta cambiar cosas que sí son objetivas a nivel de recuperación. Hoy he tenido justo mi último paciente, estamos hablando que esto hace 1 hora y media a lo mejor que lo he tenido, lo veía un poco raro a la hora de actuar, lo veía desanimado tal. Al final de la sesión me ha estado contando que perdió a su mujer hace un año y que llevaba 51 años con ella y que ahora mismo no tenía amigos, que no tenía nada, no tenía hijos. Y ahí es cuando dices, vale, a partir de ahora voy a tratar al paciente de otra forma porque sé lo que necesita y a lo mejor no necesita hacer tantas sentadillas y sin más hablar conmigo, estando en un hospital y estando en la situación en la que está. Y a lo mejor necesita subir porque no tiene ascensor en su casa, escaleras, y no un masaje en las cervicales, porque no tiene a nadie para ayudarle o hacer la compra. Entonces, bueno, entendiendo un poco la historia del paciente, nos entendemos a nosotros y entendemos lo que ellos quieren y lo que ellos buscan del tratamiento. Pues nada, Sergio, yo creo que dicho esto, si quieres concluir con algo, pero yo creo que es un bonito final, que es un final reflexivo y que incluso da pie Sí. a juntarnos de nuevo y a volver a hablar de cualquier cosa. Estaré más que encantado. Eso es. Yo te agradezco el altavoz, que hayas cedido tu podcast para hablar de esto, que creo que es muy importante. Y bueno, te agradezco también la entrevista. Creo que me has hecho preguntas súper interesantes y que nos han permitido hablar de estos temas en profundidad.
Y yo creo que hay todavía muchos temas más que podríamos abordar y que, bueno, si en un futuro quieres que hagamos otra parte o sobre otro tema, yo estaría encantado.